Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien desde donde sea que estén viendo esta plática. Es un gusto recibirlos nuevamente. Para los que ya han tenido oportunidad de tomar algunas otras pláticas, pues ya me conocerán. Para los que no, mi nombre es Dona Gil Pescovit. Soy licenciada en optometría, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente soy docente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus León, y en el Instituto Jalisciense de Ciencias de la Salud. Em, También cuento con mi práctica privada en el Centro de Baja Visión del Bajío y pues espero que esta plática les sea de utilidad y al final de la plática, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues se abrirá el chat para que puedan escribir sus preguntas, por favor. Espero que les guste. Es una plática muy básica de campos visuales, es prácticamente lo que todos tenemos que saber. Si en algún futuro se les ofrece alguna plática ya más específica sobre algún tema de los campos visuales, pues con muchísimo gusto lo podremos, eh, lo podremos manejar, ¿ok? Vamos a empezar. Mm, Otra cosa, si de repente escuchan ahí un perrito ladrando, paciencia, estoy en la casa de mi señora madre y tiene mascotas, así que trataremos de que sea lo más plácido posible. Pero si escuchan el ladrido, una disculpa de antemano, ¿ok? Bueno, vamos a empezar ahora sí. Los campos visuales. ¿Qué es el campo visual? Ya muchos tendremos nociones básicas de lo que es un campo visual. A lo mejor unos ya se especializan más en el manejo de las alteraciones del campo visual, pero bueno, vamos a dar un pequeño recordatorio. ¿Okay? Sí, se entiende que el campo visual es un área que puede percibir nuestra retina sensorial de forma central, también periférica, mientras el ojo está enfocado en un punto derecho al frente de forma monocular y por superposición de campos en forma binocular. Entonces sabemos que es el campo que nosotros vamos a percibir tanto de manera central como periférica, siempre y cuando el ojo esté en una posición fija, ¿ok? Y también tenemos que recordar que existe el campo visual monocular. Esta va a ser una porción del espacio que un ojo es capaz de abarcar la mirada dirigida al frente y tiene una forma ovalada, ligeramente irregular, y está delimitado por restricciones anatómicas, como cuáles, pues la nariz, en nuestro reborde óseo orbitario superior, también nuestras cejas, ajá. Es por esta razón que esto tiene como una forma ligeramente ovalada, ajá. Nuestro campo visual no es redondo, no es perfecto, sino que tiene una simetría que es normal por cuestiones anatómicas. Debemos saber que existen estas irregularidades porque de no tomar en cuenta estos puntos podríamos confundirlos con restricciones de campo visual eh, de origen patológico o anómalos, cuando no, simplemente es parte de nuestra anatomía, de la anatomía del cuerpo humano. ¿Ok? Ahora, desde un punto de fijación, vamos a hablar ahorita del periférico. Desde el punto de fijación, se va a medir aproximadamente 62 o 65 grados hacia la parte interna o nasal y 70 a 75 grados hacia abajo y 105 grados hacia la parte temporal. Ajá. Recuerden que por cuestiones anatómicas tenemos esas diferencias. Ajá. Ahora, pregúntense por qué razón el campo visual temporal es más amplio. Pues simplemente porque no existe un tope o algún obstáculo anatómico que impida que haya una restricción de ese campo. En cambio, si lo comparamos con el campo visual nasal, por la cuestión del puente anatómico y la forma de la nariz, pues tenemos una restricción de hasta 60, 65 grados, más o menos, ajá. Y en cuestiones de superior a inferior, tenemos un menor campo visual en la parte superior que en la inferior, igual por cuestiones anatómicas, ¿ok? Tenemos en la parte superior, tenemos el borde de la ceja. Ahora, hace ratito mencionamos el campo visual monocular, pero
Si bien al momento de hacer la evaluación del campo visual tenemos que hacerlo de manera monocular, existe un campo visual binocular que se da cuando se dan o se conjuntan ambos, el campo visual de ambos ojos. Ajá, entonces ya tenemos un campo visual binocular, pero esto es producto del conjunto de ambos. Ujú. Esta imagen quiero que se la graben muy bien, o los que ya la han visto diferentes versiones de este tipo de imagen, es porque cuando se habla de campo visual, muchos tienden a asociar las anomalías del campo visual con cuestiones propias del ojo. Recordemos que el sistema visual no está compuesto solamente de un par de ojos, sino que hay todo un antecedente y hay todo un sistema trabajando para esto. Hay muchas estructuras que están involucradas en la percepción tanto de los objetos como del campo visual, ¿ok? Entonces, sabemos que muchas de estas estructuras participan en ellas. Entonces, esta imagen quiero que se familiaricen con ella o se la aprendan, porque más adelante vamos a hablar un poquito de las anomalías del campo visual, de algunas, ¿verdad? Vamos a recordar algunas generalidades, como cuáles, pues tenemos la zona foveolar, ajá, que es una zona que tiene mayor sensibilidad desde los 0 a los 5 grados. También tenemos una zona central, que es la más amplia y va a abarcar la zona foveal hasta los 10 grados. Tenemos una zona paracentral, que esta va cerca del centro y va de los 0 a los 30 grados y también va a incluir nuestra mancha ciega. Y tenemos también una zona periférica que va desde los 30 hasta los 120 grados temporales, 60 nasales, 60 superiores y 70 inferiores, que fue lo que les comenté previamente. Existe dentro de la bibliografía unas variantes pequeñas de 5 grados más o menos, ¿no? Eh, pero simplemente son por cuestiones, ¿cómo se dice? Podría ser de endémicas, ajá, por algunas situaciones que se llegan a manejar así, pero no puede haber una diferencia de 10 o 20 grados, ¿no? Entre ambos, entre cada uno este, de los campos visuales en las posiciones que se busquen, ¿ok? Tenemos también nuestra mancha ciega, que esta va a incluir el nervio óptico y que es un área donde sabemos que no hay células fotosensibles. Ujú. También existen escotomas de visión nula, escotomas positivos, que existe, pero no nos damos cuenta de esta mancha. Esto es una representación gráfica de no visión que va a representar a la cabeza del nervio óptico, ¿ok? Entonces esta mancha ciega es normal. También sabemos que así como vamos a ver que existen variaciones en cuanto a la periferia por cuestiones anatómicas de nuestro campo visual, también va a haber algunas restricciones que son normales, como el caso de la mancha ciega, ajá, pero nuevamente es por cuestiones anatómicas de nuestro ojo. Ujú. También recordemos que son las isópteras, que va a ser la unión de algunos puntos de igual sensibilidad retiniana. Esto lo menciono porque vamos a estar utilizando este vocabulario frecuentemente a lo largo de la presentación, ¿ok? Nuestra mancha ciega, vamos a hablar un poquito más de ella. Ajá. Esta se va a localizar en los cuadrantes temporales a unos 15 grados de la fijación y a 1.5 por debajo del meridiano horizontal. Esta mancha ciega se ve hacia la región temporal debido a que las fibras nerviosas y las del nervio óptico están más nasalizadas y va a haber una convergencia de la retina. Entonces, vaya, esta mancha no va a estar un día en la parte superior, otro día en la parte inferior, no. Siempre va a tener como esta anatomía. Cuando nosotros evaluamos campos visuales, vamos a encontrar que esta mancha ciega siempre va a estar hacia esa posición. Entonces, si hubiese un punto ciego fuera de esa mancha, es decir, si la encontráramos, no sé, hacia la parte superior, aguas, porque eso no es una mancha ciega. Eso ya nos estaría dando un referente patológico, ¿ok? Ahora, el diámetro medio de la mancha ciega va a ser de unos 5.5 grados y su altura va a ser de 7.5. Este va a estar rodeado por una zona con sensibilidad disminuida de aproximadamente un grado de ancho. Entonces, esto, vaya, no es absoluto, sino tiende a degradarse de una manera suave. Ajá.
no es tan notoria, no hay negro y blanco acá, sino que vamos a tener una disminución gradual. Técnicas de evaluación del campo visual. Ahorita vamos a mencionar algunas del campo visual porque existen muchas formas de evaluarlo. Tal vez estemos más casados o más familiarizados con algunas que con otras, pero sí hay que considerarlas, ya que esto lo tendríamos que, más bien, la técnica que nosotros vamos a utilizar depende de los recursos disponibles que vamos a tener y cuál es el objetivo de esta prueba. Es decir, yo no hago pruebas de campo visual esperando que me pueda reportar una agudeza visual. O sea, sería como ilógico. Ajá. Entonces yo estoy buscando que exista, estoy buscando evaluar el estado de mi campo visual, ajá, pero tengo que preguntarme, ¿es central, es periférico? ¿Por qué lo quiero evaluar? ¿Por qué necesito evaluarlo? Ajá. Va a haber algunas condiciones y algunos casos en los que quieran o no, se tiene que hacer una prueba de campo visual. Ujú. Si bien el estudio, o perdón, el examen convencional, en el examen convencional nosotros consideramos que vamos a evaluar la agudeza visual, la salud ocular, el fondo de ojo y demás, también tendríamos que considerar evaluar de alguna manera nuestros campos visuales. Ajá. Si bien estas pruebas tienden a ser más confirmatorias que exploratorias, en los casos del examen visual convencional sí se debería de incluir. Ahora, la rejilla de Amsler, muchos las hemos usado, hemos recibido 1001 versiones, incluso las empresas tienden como a darnos mucho estos materiales, ¿no? Entonces, la rejilla de Amsler, nosotros la tenemos, a lo mejor estamos muy familiarizados con con una de ellas, ajá, que es la cartilla número 1, pero existen diferentes cartillas de la región de la rejilla de Amsler, ajá, existen diferentes versiones. Llámese rejilla de Amsler, grid de Amsler, cartilla de Amsler, como quieran llamarle y como le llamen en su región, porque también cambia mucho el nombre de acuerdo a la región. ¿Ok? Existen diferentes tipos de cartillas. La más común consiste en un test con forma de cuadrícula o enrejado de líneas blancas sobre un fondo negro mate. Y también tenemos la que es de fondo blanco con líneas negras. Ajá. En su centro va a aparecer un punto blanco que sirve como nuestro punto de fijación. Esto nosotros lo hacemos para explorar nuestro campo visual central. Ajá. Y nos da nos da claros indicadores eh, del estado visual central de nuestro paciente, lo referente a su campo, ¿ok? Ok, esta rejilla va a evaluar el 20% del campo visual y es una herramienta que podemos utilizar para identificar anomalías relacionadas con la mácula y el nervio óptico. Precisamente por esa razón se les había indicado o les había dado esta información de la mancha ciega, ajá, para que tengamos idea más o menos de por qué estamos utilizándola, cuál es el propósito de esta prueba, ¿ok? Entonces, esta imagen me gusta mucho porque pues prácticamente está superponiendo la rejilla y la tenemos aquí en la mácula, ¿ok? Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de explorarse, sobre todo los que lleguen a tener, porque también somos seres humanos y el que seamos optometristas no nos hace, no nos vacuna ni nos vuelve inmunes a padecer enfermedades oculares, pero sobre todo los que tengan enfermedades oculares de ustedes, colegas, que han tenido oportunidad de explorarse con esto, se darán cuenta de los cambios y de cómo percibe el paciente estas alteraciones al hacerse esta prueba. Uh-huh. Muchos se los han hecho en condiciones en las que su estado visual es saludable, ¿no? Es bueno, es satisfactorio. Entonces, siempre vamos a ver esa rejilla, ¿no? Las líneas rectas sobre un fondo blanco, o sea, todo se ve derechito, uniforme, estable, ¿no? Pero cuando estas condiciones no se dan, ajá, pues podemos observar ya esas famosas, ¿cómo se dice? Esa anomalía sobre la misma, sobre las líneas, sobre la cartilla, algunos escotomas, y es entonces cuando nosotros empezamos a comprender en realidad qué nos quiere decir el paciente cuando está reportando cómo percibe esta rejilla cuando se le hace esta prueba. ¿Ok? Las cartillas de Amsler
son 7. Existen 7 tarjetas. Ajá. Como les decía, a lo mejor podemos estar familiarizados con las más populares, que son las de fondo blanco con líneas negras y fondo negro con líneas blancas, pero existen algunas otras. Espero que las conozcan. Si no, ahorita vamos a mencionar algunas de manera superficial, porque este es todo un tema, ¿ok? Bueno, son 7 cartillas y cada una está diseñada con diferentes patrones, fondos, líneas, ajá, que tienen un propósito específico. Todas estas cartillas son de forma cuadrada y cubren un área de 100 centímetros cuadrados, es decir, de 10 por 10 centímetros. Y cuando esta se mantiene en una distancia de 30 centímetros con respecto al ojo, permite evaluar los 20 grados centrales del campo visual. Y esto se correlaciona anatómicamente justo con el área que está dentro de las arcadas vasculares temporales. Sin embargo, esta no incluye la exploración del disco óptico. Las cartillas de Amsler son muy comunes en nuestra práctica clínica, espero, porque son muy fáciles de administrar, son baratas, las podemos conseguir prácticamente en cualquier lado. Ajá, y esta nos proporciona una capacidad mayor para evaluar el daño funcional causado por algunos procesos o enfermedades en retina, como coroides, nervio óptico, órbita, segmento anterior, vías visuales y córtex. Ajá. La cartilla número 1 es la más popular y pues la más usada. Aquí estamos mencionando las características, que es una rejilla que consiste en cuadrados blancos de 0.5 centímetros cada uno y corresponde a un grado de campo visual contra un fondo negro y arreglado en 20 filas horizontales. Tenemos 20 horizontales y 20 verticales, ¿vale? Que nos dan 20 cuadros cada una y esta rejilla es la más versátil de las cartillas, ya que nos permite identificar algunas formas de distorsión, así como escotomas relativos o absolutos. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de alguna de ellas, ajá, que es la cartilla número 1, es así. La cartilla número 1. Entonces, cuando ustedes han llegado a hacer esta prueba con sus pacientes y el paciente está en condiciones saludables, no observamos alteraciones en cuanto a la forma de la cartilla, ¿ok? Pero cuando existen algunas alteraciones en estas áreas que había mencionado previamente, podemos observar distorsiones, cotomas, en mayor o menor proporción, ya que esto depende de la afectación de cada paciente, de cada caso. Hay algunas, ¿cómo se dice? Anomalías que se podrían reportar en esta cartilla que son casi imperceptibles para el paciente. Ajá. A veces no son tan severas, pero si nosotros aprendemos a hacer un adecuado interrogatorio, a darle las indicaciones claras a mi paciente, a hacer lo más simple posible en esta prueba y darle también las estrategias para que él pueda comunicarnos realmente lo que ve, lo que percibe, pues podremos tener una idea más o un resultado más exacto para decir, ok, esto sí lo puedo catalogar como un signo clínico que me podría estar hablando de X o Y patología, ¿ok? Si yo nada más se la presento y le digo, dígame qué ve enfrente, les va a decir, ah, este, un cuadro blanco con rayas negras. Pero nosotros no sabemos, si no le dimos si no le supimos preguntar, ajá, nosotros no sabemos si las rayas negras que ve, las ve derechas, ajá, están uniformes, si se ven todos los cuadros, si hay áreas que estuvieran sin que las viera, ajá. Ahora le preguntamos, ¿observa alguna mancha? ¿Se ven chuecas, distorsionadas? Y el paciente tal vez nos dirá, sí, aquí, ¿no? En esta región, y ya nos lo señala. Ajá. O cuando el paciente, no sé si les ha pasado cuando han utilizado este tipo de cartilla, cuando el paciente por alguna situación clínica, no sé, que tenga alguna afasia, una agnosia, no nos sabe decir no nos sabe decir o no nos puede expresar lo que siente, ajá, una dislalia, por ejemplo, ajá, lo que está viendo, lo que percibe. Entonces, si el paciente está en esa condición en la que no puede expresar lo que está observando, puedo desarrollar alguna otra técnica para que él nos lo muestre, ajá. Y digo, ¿cuánto tiempo nos costará tener una cuadrícula, un formato impreso en nuestro consultorio?
o de plano utilizar alguna vez. ¿Venían manejando? No, se vinieron caminando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Si nosotros tenemos un formato impreso en nuestro consultorio, pues ya el paciente nos podrá dibujar en las áreas en las que no perciba, o tal vez cómo observa las líneas, si son más chuecas, si son rectas, si se incorporan en alguna región, no lo sé. Ajá, no nos cuesta nada tener un formato impreso en nuestro consultorio. Y de hecho sería lo mejor, porque el resultado es más confiable para que el paciente el resultado es más confiable porque así yo tengo la certeza de lo que el paciente me está viendo y no porque me lo esté diciendo verbalmente, sino porque lo está plasmando. Entonces, eso sería un complemento ideal para nuestra historia clínica, porque acuérdense, señores, que la historia clínica, pues es un documento legal. Ajá, entonces, todo tiene que ir lo más detallado posible. Entonces, si yo tengo manera de plasmar lo que el paciente está observando de una manera más confiable, es decir, sin pasar por mi interpretación, muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, otro tip, alguna vez me tocó en brigadas comunitarias, utilizar esta prueba y para mi mala suerte se me acabaron todos los formatos porque tuvimos mucho trabajo y no me costó nada sacar una hojita cuadriculada de mi cuaderno y que mi paciente me lo empezara a reportar. O sea, si hay manera, chicos, nada más hay que ser creativos. Ahora, el paciente con escotomas centrales puede responder mejor si el trazo 2 es usado. Ahorita vamos a hablar un poquito del trazo 2. Hay algunas diferencias entre los diferentes tipos de cartillas, porque también existe, por ejemplo, esta, que es la cartilla número 2, que es una cartilla de fondo negro con líneas blancas y tiene estas líneas entrecruzadas. Ajá. Estas son importantes porque también le pueden dar al paciente una mejor idea de dónde está localizado el punto de fijación. Ajá, también es una cartilla de apoyo cuando tenemos complicaciones con pacientes que tienen dificultad para orientarse o, ¿cómo se dice? O tienen alguna anomalía neurológica que les impide conservar una buena fijación. ¿Okay? Entonces, al hacer esto, pues ya tienen como que una idea más certera de exactamente dónde está el punto que tienen que observar. ¿Ok? También tenemos nuestra cartilla número 3. Los vamos a mencionar de manera superficial. ¿Eh? Como les dije, hay 7, pero vamos a llegar nada más hasta la 3. ¿Ok? El paciente con sospecha de padecer un escotoma central o centrocecal asociados con ambliopía nutricional a partir de la deficiencia de tiamina. Acuérdense que la tiamina es una sustancia muy importante, es una vitamina muy importante que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo humano. Ajá. La deficiencia de tiamina con el alcohol o alguna maculopatía tóxica a partir de la quinina y sus derivados tendría que ser examinada con esta. Esta cartilla, no sé si ustedes han tenido oportunidad de tenerla entre sus manos. Ajá. A veces he observado que algunos colegas tienen esta y esta es la que utilizan en lugar de esta. O esta que también la versión, tenemos su otra versión que es fondo negro con líneas blancas. Ajá. Podrían estar confundiéndola con esta. Esta nada más, o sea, por esa razón cambia el color. Ajá. En la primera, nosotros tenemos una cartilla en alto contraste. Ajá, aquí es importante conservar esa relación blanco-negro. Ajá, pero en el caso de la cartilla número 3, este fondo, si bien conserva el contraste, las líneas conservan el contraste, se utiliza de manera diagnóstica en este tipo de padecimientos en los que podemos tener algunos problemas nutricionales, deficiencias vitamínicas, ajá, o que también se pueden relacionar, como decía aquí, las maculopatías tóxicas las maculopatías tóxicas o relacionadas así con el alcohol, ¿ok? Entonces, es un tema extenso, como les decía, pero vamos a continuar para poder hablar un poquito más del tema de manera general de campos visuales. Perdón, sí.
perdón, estaba viendo los... Dice Marco Antonio Aguilar que no puede observar, perdón, Lau, que no puede observar las diapositivas. Pregunto, ¿los demás están observando las diapositivas? Si pueden ponerme ahí en el chat, estaría excelente, nada más para descartar que tengamos algún problema. ¿Sí las ven? Ah, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Entonces, probablemente si reinicia su equipo o la sesión, sobre todo la sesión, Lau, probablemente podamos continuar. Muchas gracias. Gracias a todos los que respondieron. Ok, vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar ahorita de la confrontación de campos. Existen diferentes maneras, como les decía, de evaluar los campos visuales. Ahorita hablamos de cómo vamos a evaluar un campo visual central. Aquí podemos detectar por las características de la cartilla, de la grid de Amsler o la red de Amsler, como quieran llamarle. Por sus características podemos identificar puntualmente dónde está la alteración, o dónde podríamos tener algún escotoma, etc. Pero eso es para nuestro campo visual central. Para nuestro campo visual periférico también podríamos utilizar otro tipo de campimetría, o más bien de técnica, porque no es una campimetría, es una técnica, que es la confrontación de campos visuales. Esta es la más simple, la más rudimentaria, de hecho la pueden hacer en su consultorio, o sea, no necesitan gran cantidad de material para utilizarla, pero es una prueba subjetiva, no es una prueba objetiva. Es subjetiva porque esto depende de lo que ustedes como examinador perciban. Y claro, pues no hay manera de medirlo, es como una forma aproximada de darnos cuenta si existe una limitación en alguna de las posiciones del campo visual, o en algún meridiano. Pero como les decía, la pueden usar, pero esta es subjetiva, acuérdense. En esta prueba el paciente se va a colocar frente al examinador a 1 metro de distancia y el examinador le va a presentar un estímulo de tamaño variable de 10 a 2 milímetros. Esto se va a mover en un arco originado por detrás del paciente y hasta que los puedan introducir en su campo visual. Y se va a analizar el campo visual por cuadrantes para buscar posibles escotomas. Insisto, es una prueba subjetiva. Entonces, si su paciente les dice que en X posición siente que se le pierden las imágenes, las letras, las formas, los rostros, lo que sea, pues podrían empezar a hacer esta exploración por confrontación de campos. Para, ahora sí, mandarlo, si encontramos ahí algo que no nos gusta, mandarlo así a un estudio más especializado. Claro que si tienen manera de hacerlo de manera objetiva, por alguno de los estudios que les voy a presentar más adelante, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, si no tienen el recurso en su consultorio, pueden hacer esta prueba. Vamos a utilizar un optotipo, acuérdense, optotipos, nada de que mi dedo o una cosa así. O sea, no, busquemos un optotipo para poder tener la garantía de que estamos utilizando un optotipo calculado de acuerdo a la agudeza visual que tenga mi paciente. Tenemos el dedo. Sí hay quien lo hace con el dedo, pero sí, recuerden, entre más precisos sean ustedes, entre mejor sea el material que utilicen, entre mejores sean las condiciones en las que trabajen, muchísimo mejor para que tengan la certeza de que esa prueba se hizo correctamente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la imagen. El examinador, es aquí el señor de la blusa blanca, de la camisa blanca, está frente al paciente. Entonces, ustedes se van a colocar exactamente frente a su paciente y ahora sí van a comenzar a hacer la exploración por cuadrantes. Le van a ocluir a su paciente con su oclusor, parche, lo que sea. Bueno, ya el último recurso a la mano. A mí no me gusta trabajar así, pero bueno. El último recurso puede ser su mano, porque acuérdense que son optometristas, ¿ok? Entonces empezamos así a hacer el rastreo por cuadrante y si mi paciente me dice que en X posición no logra observar o se pierde el objeto, bueno, pues me regreso y vuelvo a seguir examinando para corroborar que efectivamente sea por una cuestión de limitación de campo visual y no porque se haya perdido la atención de la prueba. También hay que saber identificar eso.
La prueba se tiene que hacer suave. Los movimientos son suaves, son constantes, son fluidos. Si yo lo voy haciendo por partes, no voy a tener una prueba confiable. El paciente podría estar perdiendo la atención del objeto, no lo sé. Tampoco se hace rápido. Lo tenemos que hacer suave para darle oportunidad al paciente de identificar si existe realmente una pérdida del objeto. Se hace de manera monocular, nada más quiero recordar, de manera monocular, y exploramos ojo por ojo, ¿okay? De manera ordenada. También hablemos de la pantalla tangente. No sé ustedes, pero los que somos de la vieja escuela, nos enseñaron a hacer estas pantallas. Espero que sigan enseñándoles en las universidades, ¿no? De hecho, afortunadamente, donde yo laboro, sí se siguen haciendo, sí se sigue hablando de la pantalla tangente, sí se sigue calculando y el alumno sigue participando en hacer esta prueba. Es importante porque algún profesor de la universidad siempre me dijo, no siempre van a tener un campímetro. Y en ese entonces yo ni entendía de lo que me hablaba. Entonces, o sea, ¿qué es un campímetro? Yo me preguntaba. Porque fue durante mis primeros años de la universidad, mis primeros semestres. Entonces, cuando me dijo, ¿qué es campímetro? ¿Qué es pantalla tangente, no? Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de que a veces sí vamos a tener las condiciones para trabajar, vamos a tener el mejor equipo, si no los vamos a explotar, pues nada nos va a servir. Pero también tenemos que aprender a hacer las cosas de manera simple. Decía, tienen que hacer su pantalla tangente y tiene que quedarles impecable, porque esto va a ser una herramienta con la que pueden trabajar en su consultorio. No todos van a poder pagar un campímetro. Y de verdad que le doy muchas gracias a ese profesor, porque no ser así, pues durante mis primeros años de práctica clínica, pues no creo que hubiera dado, que hubiera dado el ancho, sobre todo para detectar algunas anomalías del campo visual. No sé ustedes, pero los que estamos familiarizados con trabajar con comunidad de escasos recursos, sabemos que llevar una pantalla tangente a donde sea que vayamos a trabajar es una excelente herramienta que no nos quita espacio, no nos quita gran tiempo, es fácil de elaborar, nos da si está bien elaborada, claro, si está bien elaborada, nos da un perfecto margen para poder identificar el ángulo, o perdón, el área donde estén localizados nuestros posibles escotomas, ¿ok? Entonces, esta es una superficie negra, prácticamente se hace con una tela, color mate, sobre la que se van a colocar objetos blancos de diferentes tamaños. De hecho, esta pantalla la puse así con toda la intención, porque esta pantalla aquí están las líneas en blanco, pero si en la pantalla tangente conservamos una coloración negra, es decir, usamos el hilo color negro para hacer esos trazos, es decir, que sea perceptible para nosotros, no para el paciente. Entonces, si nosotros lo hacemos con hilo blanco, puede ser como un distractor para él mismo. No debería afectar tanto, pero sí puede ser un distractor para nuestros pacientes. Entonces, si ustedes hacen esta pantalla, si llegan a hacerla con su hilo negro en lugar de blanco, pues eliminamos distractores, pero conservamos todavía, para nosotros, las limitaciones que debemos de conservar para identificar exactamente dónde está la posible área afectada. Desde dónde perdemos la atención del objeto hasta dónde vuelve a aparecer dónde vuelve a aparecer el objeto para el paciente. Por eso hay que comunicarnos mucho con nuestro paciente. Hay que hacer la prueba, insisto, como la anterior, de manera suave, con su debido tiempo, en las condiciones adecuadas. Nada de andar haciendo exploraciones de rapidín, porque en este tipo de pruebas eso no funciona. Esa es una. Ahora vamos a hablar ahora sí de las campimetrías computarizadas. Nosotros tenemos que medir nuestro campo visual. Aquí dice la medida del campo visual es el proceso por el cual la sensibilidad visual a cierto estímulo y tarea se va a determinar en distintos puntos del campo. Se puede hablar de dos tipos básicos, que es la perimetría cinética y la estática, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las características de cada uno. Insisto, no soy neuróloga ni neurooftalmóloga ni nada parecido, nada más les voy a decir las características de cada uno de estos equipos para que ustedes comprendan su aplicación clínica y cuando tengan que mandar un estudio de estos,
sepan cuál es el más adecuado o tengan una idea un poquito más de cuál es el más adecuado o cuál es la versión que voy a pedir. No sé si a ustedes les pasó o les ha pasado, pero cuando empezamos a entrar en materia de solicitar estudios de diagnóstico, podrían pedir una campimetría. Ah, sí, tal paciente se refiere y se solicita que hagan una campimetría. Les van a decir, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál te voy a hacer? ¿Qué versión quieres? ¿Qué estás buscando? ¿No? Entonces, esto es una guía para que recordemos que es un campímetro. Un campímetro está formado por una pantalla sobre la que se colocan estímulos luminosos estáticos de diferentes intensidades y localizaciones. El paciente va, me falta ortografía. El paciente va a permanecer sentado frente al campímetro con su ametropía corregida y se van a examinar los dos ojos de forma independiente, para lo cual el paciente deberá cerrar uno de sus ojos, mientras que el examinador le va a pedir que le indique cuando ve un haz luminoso intermitente de distintas intensidades que irá apareciendo en distintas zonas del campo visual del ojo estudiado. Otra vez. Posteriormente se va a repetir la misma maniobra con el ojo contralateral. Perdón, tenía hambre, me comí las mayúsculas. Ok, entonces, retomando, tenemos una pantalla sobre la cual nosotros vamos a estar observando si el paciente tiene fijación o no. Aquí vamos también a introducir los datos de nuestro paciente, edad, o sea, todo lo que nos pide. Vamos a seleccionar la versión que vamos a utilizar. Y aquí estaremos observando, vamos a observar como una imagen de la proyección del ojo, que se va a estudiar. De esa manera nosotros podemos cuidar que el paciente conserve la fijación en el punto en el que se le indica. Que no se nos esté durmiendo también, que esté bien centrado, que esté cómodo, porque dentro de esta prueba tenemos que considerar todos estos factores. Si mi paciente no tiene atención sobre el objeto o el punto que se proyecta dentro de la campana del campímetro, que es esta, pues no vamos a tener un resultado confiable. Si se está perdiendo la fijación constantemente, no vamos a tener un resultado confiable. Claro que habrá situaciones en las que no vamos a poder controlar eso, como en el caso de un paciente que tenga nistagmus. Pero en condiciones en las que es por atención, sí será necesario repetir la prueba tantas veces como sea necesario hasta que quedemos satisfechos. Pero si nosotros le transmitimos al paciente desde el principio los cuidados que debe tener y la atención que deberá tener para realizarse este estudio, pues muchísimo mejor. Es un poco cansado porque pues requiere que el paciente esté en cierta posición. Aquí en este equipo apoya la barbilla, el mentón y la frente, ¿no? Y se estarán proyectando sobre esta campana diferentes estímulos, como les mencionaba, de manera aleatoria y con diferentes intensidades. Este equipo también produce sonidos que pueden funcionar como distractores. Tal vez el paciente no entendió cómo funcionaba la prueba y está seleccionando, nos dan como un control, se le da al paciente un control, donde está seleccionando cuando observa el estímulo luminoso. Lo presiona cada que observa el estímulo luminoso. Pero si el paciente no entendió la prueba desde el principio y lo empieza a presionar cada que escucha el sonido, y yo observo que el paciente está haciendo eso, de hecho el equipo lo calcula como un error. Entonces será necesario repetir nuevamente la prueba y explicarle al paciente que tendrá que presionar el botón solo cuando observe el estímulo. ¿Okay? En este aro, tenemos que recordar, este aro es para colocar la corrección óptica no es la corrección óptica que nosotros encontramos, sino la corrección óptica que calcula el equipo de acuerdo a su distancia cuando nosotros introducimos la que sí encontramos. Entonces, existen ahí unas pequeñas variantes, por eso sí es necesario tener aquí nuestra cajita de prueba para poder hacer esa compensación. Ok, vamos a hablar un poquito de las técnicas de exploración. Sí, aquí. Las técnicas de exploración.
en este tipo de pruebas en la campimetría, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de estímulos, que sería el umbral, el supralumbral y el umbral diferencial, ¿vale? En el caso del umbral, vamos a entender, se entiende por un límite, que es como por ejemplo el umbral del dolor. Me gusta, por ejemplo, esa referencia porque lo toma como, por ejemplo, el umbral del dolor. Si una persona está acostumbrada al dolor, es alto, entonces establecemos límites, entre es poco, mucho, nada, la famosísima escala del 1 al 10, cuánto le duele, eso es un umbral, poner un límite, entonces, hablando de la aplicación que tiene el umbral en la campimetría, es el límite en el que se puede llegar a ver, en el que se llega a ver y bajo el cual ya no hay visión. Entonces, estos gráficos van al nivel máximo de la sensibilidad del paciente, entonces de acuerdo a lo que el paciente puede llegar a observar o no. Es colocar límites. En el caso del supraumbral, pues son estímulos donde el paciente va a ver, en el paciente va a ver y se evalúa si el paciente ve o no ve. Esto es nada más para ve o no ve. En el caso del umbral es a partir de cuánto ve o deja de ver. Y bueno, en el caso de la supraumbral, esta va a ser ideal para exámenes neurológicos porque nos va a permitir encontrar de inmediato las contracciones o las depresiones del nervio óptico. En el caso del umbral diferencial es para pasar de un umbral a otro. Ve o no ve y qué tanto ve. ¿Okay? Y vamos a hablar de la campimetría estática. Es una prueba cinética que va a usar objetivos luminosos móviles en el cual, en lugar de luces intermitentes. Ay, perdón. Ya, creo que teníamos problemas con el micrófono, pero bueno, ya está. Sí. Es una prueba cinética que va a usar objetivos luminosos móviles en lugar de luces intermitentes. En esta perimetría estática se va a determinar el umbral punto por punto, representando los estímulos sobre cada punto del campo visual. En este caso se va a ir aumentando la intensidad hasta que el estímulo sea detectado por el paciente y como resultado vamos a obtener un campo de alturas con codificación de grises. Es decir, para toda prueba que realizamos necesitamos un reporte y el reporte que vamos a obtener, resultado de esta prueba, pues va a ser la codificación famosa de grises que obtenemos en este tipo de prueba. Muchos hemos observado y hemos observado estas, les pongo nada más como referencia. ¿Cómo vamos a observar la escala de grises? Pero también tenemos otros tipos de escalas, perdón, donde vamos ahora sí a identificar el umbral o la intensidad con la que se está percibiendo los estímulos en ciertas áreas retinianas, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la perimetría cinética. En algunos casos se le puede hacer una prueba conocida a los pacientes como prueba de campo visual cinético. Existe una similitud entre el proceso de prueba de la perimetría que ya se describió, es decir, la estática. Entonces, en el caso de la cinética, vamos a usar objetivos luminosos móviles en lugar de luces intermitentes. Voy a regresar aquí. En la campana de este equipo se están observando puntos que son intermitentes y aleatorios para la exploración del campo visual. En el caso de la cinética, no, porque son estímulos que van a estar moviéndose constantemente, es decir, no solamente se prenden y se apagan, sino que se mueven. En el caso de la perimetría cinética, el campo se va a explorar mediante estímulos que se van a desplazar desde la periferia de nuestro campo visual hasta el centro. Y también, como sabemos, como mencionamos al principio de la presentación, la sensibilidad en la periferia va a ser menor que en el centro. Por lo tanto, comenzando de esta forma, llegará un momento en el que el observador detecte el estímulo. Uniendo los puntos en los que un estímulo de igual intensidad y tamaño va a ser detectado por primera vez. El resultado va a ser un mapa topográfico de isópteras. Lo mencionamos también previamente, pero recuerdo que son curvas que unen puntos de igual sensibilidad y vamos a obtener un mapa completo de la visión periférica. Es decir, vamos a encontrar este mapa, ¿vale? Vamos a poder detectar las áreas de mayor, menor visión, ¿ok? Si se dan cuenta, los reportes
son diferentes. Ajá. Los mapas que vamos a obtener de cada uno de ellos son totalmente diferentes, pero tienen el mismo propósito, que es revelar las áreas que puedan tener mayor o menor sensibilidad a la percepción del objeto. También lo podemos observar así, en el caso de la polimetría cinética. Estos equipos no existen en cualquier lado, es muchísimo más fácil encontrar o poder hacer una perimetría estática que una cinética, pero sí deben de considerar que también tienen sus funciones, que son muy útiles como diagnóstico. ¿Ok? Seguimos. Ahora, nuestro campo visual, les pongo nuevamente la imagen, este es el campo de confrontación de campos. Bueno, aquí ya me gusta más esta imagen porque ya tiene un optotipo y no es su sagrado dedo nada más. Entonces, debemos de considerar que podemos encontrar patrones que nos podrían estar hablando de ciertas patologías. Me voy a regresar un poco. Aquí en escala de grises podemos ver una restricción del campo visual periférico, porque las áreas son más oscurecidas, más negras y más constantes en la sección periférica, y conservamos todavía campo visual central. Esto ya es un glaucoma bastante avanzado, ¿ok? Y tenemos un campo visual con visión normal, en la cual pues no tenemos estas manifestaciones, se ve claro. Ahora, yo podría estar buscando alguna, o más bien intentando confirmar alguna alteración del campo visual, ya sea por un glaucoma, por alguna maurosis, por alguna patología a la que ustedes gusten que nos podría estar produciendo una disminución del campo visual. Una degeneración macular, no sé, lo que ustedes estén considerando en su caso clínico, ¿ok? Ahora, en el caso de la amaurosis, pues podemos presentar una ausencia total de visión, ¿ok? En este caso lo estamos viendo representada en un ojo. Podemos tener hemianopsias heterónimas, hemianopsias homónimas. Quiero aclarar un poquito. En el caso de las heterónimas, pues estas se caracterizan porque la disminución o la restricción del campo visual está hacia la misma región. En este caso la vemos temporalizada, ¿vale? Y es uniforme. En el caso de las hemianopsias homónimas, podríamos tener limitaciones del campo visual que se manifiestan hacia un lado, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, pero siempre van a ser hacia la misma región, hacia el mismo lado, no hacia la misma región anatómica. Insisto, si lo comparamos con la heterónima, aquí tenemos que la restricción está temporalizada y en esta la encontramos más hacia nuestro lado izquierdo, ¿vale? Tenemos también cuadratanopsias bilaterales, que alguno de los 4 cuadrantes de visión, podría estar afectado, ¿ok? Entonces, esto siempre se tiene que considerar. Ay, esta imagen me gustó. Será muy de libro y lo que sea, será muy de fotocopia, pero es mi sagrado libro con el que me encanta estudiar mis campos visuales. Bueno, me gusta mucho esta ilustración. Ok, entonces aquí lo podemos ver un poquito más manifestado. Ok, si tenemos puntos ciegos normales, aquí dice una lesión en la retina izquierda, en la región temporal superior, que usa un defecto en el campo visual correspondiente en el área visual nasal interna izquierda. Ok, ahora vamos a hablar de la exploración del campo de cada, del campo de cada ojo. Acá tenemos ceguera total en el ojo derecho, aquí en la versión 2. En el ojo derecho y una lesión completa del nervio óptico derecho. Podríamos presentar también lesiones aquí, como una mionopsia heterónima, que ay, perdón, una lesión heterónima que es la lesión en el quiasma que causa hemianopsias bitemporales. Aquí podemos ver manifestadas algunas cuadrantanopsias, pero esto lo tenemos que considerar porque dependiendo de la región donde encontremos esa afectación o esa limitación o cómo se manifieste ese escotoma, o perdón, esa hemianopsia, podríamos estar considerando alguna lesión
o alguna anomalía neurológica que esté afectando alguna de las regiones de las vías visuales. Ajá. Este igual es un tema muy largo, que lo menciono de manera superficial, que en su momento, si es que gustan, podemos hablar más a fondo de este tema. Ok, ahora hablemos de, esta imagen también me gusta porque es cómo lo percibe el paciente. No lo sabemos, o sea, va más allá del ojo, sino que también tenemos que tener en cuenta la parte neurológica, porque por algo estamos teniendo esta afectación. También, al hacer una exploración adecuada, yo puedo referirla exactamente con el especialista indicado, el más competente. ¿Qué pasaría si yo mando a mi paciente con el neurooftalmólogo porque tiene una limitación de campo visual temporal en ojo derecho? Y resulta que no hice la exploración que debía de hacer en cuanto a salud ocular. No revisé bien segmento anterior y nada más tenía una catarata. Imagínense, o sea, el pobre paciente ya anda pensando que tiene lo peor cuando es algo que es reversible. No, pues el neurooftalmólogo hasta risa le va a dar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que hacer una exploración paso a paso. Todo lo que hagamos tiene que tener un propósito y muchas de las pruebas que vamos a hacer, si bien tenemos pruebas exploratorias, también tenemos pruebas confirmatorias. Y en el caso de la campimetría computarizada es una prueba confirmatoria. Es como en el caso de los estudios clínicos. Yo no mando los estudios clínicos nada más para ver qué le encuentro. Yo los mando porque ya tengo una sospecha de que podríamos tener alguna alteración en X cosa. Lo mismo pasa con la campimetría. Yo ya tengo una ligera sospecha de que podríamos estar teniendo una restricción de campo visual periférico. Bueno, pues entonces la mando y cuando yo tengo el resultado, confirmo mi sospecha. Es entonces cuando yo decido qué manejo le voy a dar. ¿Va a ser referencia? ¿Va a ser adaptación de ayuda óptica? ¿Va a ser rehabilitación? ¿Terapia visual? ¿Qué le voy a mandar? Pero siempre tenemos que hacer de manera, tenemos que hacer de manera ordenada toda nuestra exploración. No me voy primero a campos visuales si no he hecho bien mi exploración del segmento anterior o posterior, ¿vale? En el caso del paciente con baja visión, un paciente que ya tenga baja visión, el tener este estudio, el tenerle o el explorar los campos visuales, nos van a dar la pauta para saber si podemos hacer mejoras en nuestro plan de terapia o no, y también para darle seguimiento, porque también sabemos que existen algunas situaciones que no vamos a poder corregir, pero tenemos que estar monitoreando para identificar esos cambios y hacer los ajustes que necesitemos hacer en lo referente a su rehabilitación. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita respondemos lo demás. Ok, ahorita respondemos las preguntas. Entonces, para cerrar este tema nada más, pues sí, es importante que conozcamos para qué sirven los campos visuales, cómo los vamos a explorar, las diferentes técnicas que tenemos a la mano para poder hacer esto, y que también comprendamos el uso de cada una de las técnicas en lo referente a las campimetrías para ordenar la más adecuada. No se vale mandar un estudio si no sé para qué sirve o si no tengo idea de las especificaciones con el que se los voy a mandar. En el caso de no tener clara toda esta información, pues pueden referirlo a algún colega que esté más familiarizado con el tema. Sabemos que dentro del mismo medio existen optometristas que se dedican más a su práctica clínica, existen optometristas que se dedican más a la terapia visual, algunos que se dedican más a baja visión y también hay algunos que se dedican más a los estudios de diagnóstico. Entonces, formemos una red dentro de todos los colegas que estamos ahorita, vayan formando una red en el cual identifiquen ustedes dentro de las mismas regiones en las que se encuentran a quién podrían referenciarle un paciente cuando éste se sale de sus manos.
¿A dónde pueden mandar un paciente cuando ustedes necesiten una campimetría? ¿A dónde pueden mandar un paciente que requiera una adaptación de lente de contacto de especialidad? No somos todólogos, pero sí podemos darnos una idea de qué es lo que necesita nuestro paciente para hacer las referencias adecuadas. ¿Estamos? Y en referente a este tema, sería todo. Y espero que les haya gustado. Ahorita voy a darles un espacio para empezar a resolver algunas dudas que hayan surgido en lo referente a la plática. Y quiero dar gracias a Lensens, que siempre nos está apoyando para dar este tipo de espacios y hacérselos llegar a ustedes, colegas, ya que es muy importante que a pesar de que tenemos esta situación de la contingencia que nos impide estar saliendo, pues que no interrumpamos esta parte de compartir el conocimiento y tener una retroalimentación. Ya que es un compromiso que nosotros adquirimos desde el momento en el que supimos que queríamos ser optometristas. Tenemos que estar capacitándonos constantemente y pues conocer qué hay nuevo, qué hay nuevo o tal pequeños repasos que ya se nos olvidaron. Espero que haya sido de su agrado y voy a empezar a ver aquí algunas. Dice Carlos, ¿dónde recomiendo mandar a un paciente que solo ve con un ojo para terapia visual? Depende, Carlos. El paciente ya es de baja visión, tendrías que mandarle a un centro de baja visión. Ahora yo quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? Porque tenemos aquí gente de otros países también. Y entonces recordemos, aquí nosotros somos de México, bueno, yo estoy en México y laboro en León, pero pues podría darte alguna idea de acuerdo a lo endémico. ¿Okay? También sabemos que hay instituciones públicas y privadas y también colegas que tienen su práctica clínica con los que con mucho gusto podría referirte de acuerdo a la región y la necesidad de tu paciente. Ciudad de México, dice Carlos. Ciudad de México, bueno, pues tienes la ventaja de que en Ciudad de México tienes todo, porque aquí tienes colegas de todas las especialidades y centros bastante bien equipados y con mucha gente profesional dentro. Podría decirte, mira, si me dices que tienes un paciente que tiene ya una limitación de un ojo, que ya tiene, ¿cómo estuvo la pregunta? Tiene ceguera en un ojo, dice. Permítame. Tengo un problema con mi micrófono. El paciente solamente ve con un ojo y requiere terapia visual. Ok, tendríamos que ver por qué requiere la terapia visual. Pero cuando yo he tenido necesidad de referenciar pacientes aquí, puedo mandarlos a hacer la exploración primero que nada. A mí me gusta trabajar, enviarlos a Conde de Valenciana o al Hospital de la Luz. Ya no he tenido que mandar tantos, pero sí podría recomendarte esos lugares, ya que pues sí se tiene una exploración adecuada y te podrían decir, bueno, sí necesita terapia visual, ¿no? O no, existen algunos colegas, te puedo decir así rápidamente, que trabajan en esta parte de la terapia visual. A mí me gusta mucho trabajar con el doctor Merino, es un oftalmólogo, su esposo es optometrista y trabajan muy, muy bien acá en México. Entonces depende de dónde lo vayas a mandar y el recurso del paciente también si cuenta con el tiempo, porque esto pues, es un compromiso y como te dije, para poder decir que se manda un paciente a terapia visual, pues tienes que saber para qué lo vas a mandar a terapia visual. Paciente de escasos recursos, dices, pues sí, podría funcionar bastante bien el Conde de Valenciana, pero siempre que tú vayas a mandar a alguien, te doy como tip que mandes un buen resumen clínico, que digas, mi paciente tiene tales características, agudeza visual de tanto, o sea, que tú ya hayas hecho bien la exploración, ¿ok? De nada, Carlos. ¿Alguien más? Dice, ¿podría explicar un poco más sobre la pantalla tangente? Sí, claro que sí. Te puedo dar aquí como una plática rápida, porque ya se nos acabó el tiempo, pero sí podemos regresarnos un poco al tema de la pantalla tangente. Voy a regresar a ese punto. Ok, ya estamos aquí en el tema de la pantalla tangente. Esto nosotros lo vamos a hacer, es una prueba que vamos a hacer de manera monocular, y es una tela, una pantalla, como su nombre lo dice, negra, donde nosotros vamos a delimitar, así como tú observas estas líneas blancas, vamos a delimitar, es decir, vamos a coser sobre esa parte, cada uno de los espacios lo vamos a dividir en cuadrantes. Si por alguna razón
espero que se vea mi cursor, pero si por alguna razón mi paciente me dice que en este punto no observa el punto de fijación que yo le estoy, perdón, el optotipo con el que yo estoy manejándolo, eh, si por ejemplo lo perdió aquí y me dice que vuelve a aparecer acá, ok, pues yo tengo que repetir ese espacio, explorarlo nuevamente y confirmar que efectivamente se haya perdido el objeto y que no se haya perdido la atención. ¿Cómo sé yo? O es decir, ¿dónde está el punto de fijación? Porque eso sí no lo expliqué. Tenemos esta varilla negra, tiene que ser una varilla negra y en el extremo tiene un punto blanco. Este punto sí tiene que ser blanco, porque de no ser blanco, pues no podríamos tener tanto contraste como, imagínense, ¿no? Que el punto fuera negro, pues nunca va a observar ese optotipo. Entonces tiene que ser un punto blanco y esta varilla, el paciente lo va a estar moviendo de manera central a periférica, de manera lenta, cubriendo cada una de las áreas de esos cuadrantes para constatar que efectivamente nuestro paciente continúe observando ese objeto. Ahora, aquí tenemos a nuestro paciente, no se alcanza a observar, pero nosotros como lo vamos a hacer de manera monocular, le pedimos que se tape un ojo, exploramos, es decir, movemos en nuestra varilla por toda la pantalla, de manera suave, constante, de central a periférica, y si mi paciente en algún punto no logra observar, otra vez confirmo que efectivamente se haya perdido ese objeto y puedo marcar, puedo marcar ya sea con, nosotros utilizamos alfileres en la universidad, con alfileres, y y ya voy explorando el resto de las áreas. Recuerden que tenemos que tener una mancha ciega, entonces esa no se espanten si no lo ve, pero tienen que observar que se recupere, que se recupere la imagen en algún punto. Entonces, al terminar esa prueba, yo hago un mapeo, debo de tener un formato con las mismas características de la pantalla, con las mismas divisiones, y señalaré el área en la que se perdió. Puede ser una, puede ser más, puede ser que nada más me vea el campo visual central, todo lo periférico nunca lo observó, pero tienen que continuar explorando. O sea, todo escotoma detectado se tiene que confirmar para que efectivamente sepan que es un escotoma. Entonces, ya una vez que identificaron que existen limitaciones del campo visual, que existen escotomas, al explorar ese ojo, ok, lo plasmo en un diagrama, identifico las áreas donde están de manera gráfica y también, como les dije, una cosa es lo que yo observo aquí, pero no hay como medirlo y hacer una campimetría computarizada. Entonces, estas son pruebas que podemos utilizar en nuestro consultorio. De hecho, les recomiendo que siempre, siempre, siempre tengan su pantalla tangente. Así como tenemos nuestra grid de Amsler, pues podemos tener nuestra pantalla tangente. No es complicada de hacer, no es complicada de hacer, nada más que sí hay que hacerlo pues con los materiales adecuados y les va a sacar de muchos problemas de entrada, cuando quieran hacer su trabajo bien hecho, ¿ok? Eso es lo que te puedo decir ahorita, ¿verdad? De nada, Kika, de nada, Alejandro. Puedo compartir mi presentación. De hecho, los chicos de Lens, la graban y la suben a su canal. Entonces ahí podrán encontrar toda la práctica. ¿Ok? Magnolia, de nada. No recuerda cómo hacer una pantalla tangente. Bueno, eso finalmente son cálculos que hacemos. Tenemos que hacer cálculos. Por ahí podrán buscar un poquito de bibliografía. No es difícil de encontrar. Hacen el cálculo para calcular los grados de cada uno de los cuadros. Porque esto no se hace nada más porque si no, nada más lo trazamos y ya. O sea, se tiene que hacer calculado. Pero sí tenemos que considerar la calidad de los materiales, que no sean muy brillantes, que sean fáciles de identificar, no reflejen la luz sobre todo, porque esta prueba se tiene que hacer con la mejor iluminación posible, contraria a, por ejemplo, la campimetría computarizada, que esta sí se hace a oscuras. En este caso sí no necesitamos iluminación porque necesitamos toda la atención del paciente para la percepción de los estímulos proyectados en la campana.
En el caso de la pantalla tangente necesitamos la mejor iluminación para poder apreciar de una mejor manera el estímulo que va a estar en constante movimiento, es decir, este optotipo. Y ya, ¿vale? Para que no tengamos distractores. Pues eso sería lo que podría decirles. Así que dice Nadia de Lens que van a subir la plática a YouTube. ¿Alguien más? ¿Dudas? Pues bueno, les agradezco mucho su espacio, perdón, su tiempo, que se hayan conectado a esta plática y pues será un gusto estarnos viendo próximamente.